Hola a todos, reciban un saludo muy especial de parte del Grupo 64 del curso de Auditoría Financiera y Revisoría Fiscal, conformado por Alba Osorio, Alejandra Muñoz, María Bastías, Yuri Carreño y quien les habla, Juan Benavides. Resultado de aprendizaje, evidencia de auditoría, fase 2. La evidencia de auditoría es la base fundamental para que el auditor emita una opinión sobre los estados financieros. Para recolectarla, el auditor utiliza distintos procedimientos de auditoría como inspección de documentos y activos físicos, observación de procesos y procedimientos en tiempo real, indagación o entrevistas a empleados y directivos, confirmación externa como consultar saldos directamente con terceros, el recálculo que sirve para verificar las operaciones matemáticas, y la revisión analítica que compara cifras con tendencias o expectativas. La NIA 500 establece las directrices sobre qué tipo de evidencia es suficiente y adecuada y cómo debe obtenerse. La suficiencia se refiere a la cantidad de evidencia y la adecuación a su calidad y relevancia. Cuanto mayor sea el riesgo, más evidencia se requiere. La NIA 500 también señala que el juicio profesional es clave para evaluar si la evidencia es confiable y resalta que no toda la evidencia tiene el mismo peso. Por ejemplo, la obtenida directamente por el auditor suele ser más confiable que la proporcionada por la entidad. En resumen, la NIA 500 guía al auditor para obtener evidencia suficiente y adecuada, lo que respalda su opinión final y fortalece la calidad de la auditoría. En la auditoría encontramos varios tipos de evidencia, cada uno con un papel clave. Por ejemplo, la física se obtiene al inspeccionar inventarios o maquinaria, la documental y la electrónica al revisar facturas, contratos o registros en sistemas, la matemática al recalcular cifras para confirmar su exactitud y la confirmatoria al pedir información directamente a los bancos o clientes. También está la observacional cuando el auditor presencia procesos y la analítica que permite detectar tendencias al comparar datos y la oral obtenida de entrevistas con empleados o directivos. En conjunto, estas evidencias le dan al auditor la base necesaria para sustentar su opinión profesional. La NIA 501 es una norma internacional que guía al auditor en áreas sensibles de los estados financieros. Se enfoca en tres aspectos principales. Primero, los inventarios que deben verificarse físicamente y contrastarse con los registros. Segundo, los litigios y reclamaciones que requieren analizar riesgos legales y confirmar información con abogados. Y tercero, las confirmaciones externas donde se pide evidencia directamente a bancos, clientes o proveedores, lo que refuerza la confiabilidad. El objetivo es que el auditor cuente con evidencia suficiente y sólida en los puntos de mayor riesgo. Además, esta norma se complementa con otras como la NIA 330 y la NIA 500 que fortalecen el enfoque basado en riesgos y la calidad de la evidencia. De auditoría. Primero, relevancia. La información debe estar relacionada con los objetivos de auditoría. Segundo, fiabilidad. La calidad de la información y su capacidad para ser creíble y confiable. Tercero, fuentes de información externa como terceros, proveedores, clientes o bancos. Cuarto, la fiabilidad de la información generada por un experto, ya sea interno o externo, de la entidad auditada. Quinto, conocimientos del trabajo del experto. Evaluar si el experto es competente, objetivo y tiene experiencia relevante en el área específica. Sexto, la información generada por la entidad debe ser completa y exacta para ser utilizada en procedimientos de auditoría. Séptimo, incongruencia en la evidencia de auditoría, cuando el auditor detecta inconsistencias en la evidencia recopilada y debe asegurarse de documentar dichas incongruencias. NIA 505, confirmaciones externas. Una confirmación externa es una comunicación directa con terceros para verificación de la información financiera. El auditor envía una solicitud a la parte externa y la respuesta que recibe se constituye evidencia de auditoría. Este tipo de confirmación es útil cuando la información interna de la empresa no es suficiente o necesita ser verificable con una fuente independiente. A continuación hablaremos sobre la norma internacional de auditoría NIA 510, encargos iniciales de auditoría. Aborda la responsabilidad del auditor en relación con los saldos de apertura en un encargo inicial de auditoría. Su objetivo es obtener evidencia suficiente y adecuada sobre si los saldos de apertura contienen incorrecciones que afecten materialmente los estados financieros del periodo actual. Ejemplo: una empresa cambia de auditor. El nuevo auditor revisa que el saldo de inventario al 1 de enero sea igual al saldo final del 31 de diciembre del año anterior. Si encuentra una diferencia sin soporte documental, debe investigar.
Si no se puede justificar, deberá modificar su opinión en el informe de auditoría. La norma internacional de auditoría NIA 520 Procedimientos Analíticos establece los principios y requisitos para el uso de procedimientos analíticos en el proceso de auditoría. Estos procedimientos son evaluaciones de la información financiera mediante el análisis entre datos financieros y no financieros. Su objetivo es aplicar procedimientos analíticos durante la auditoría y cerca de la finalización de la auditoría para alcanzar una conclusión global sobre los estados financieros. Esta norma tiene como objetivo darnos una guía clara para aplicar el muestreo en el proceso de auditoría y así poder reunir la evidencia suficiente que nos permita llegar a conclusiones confiables. Aquí es que el auditor sepa interpretar los resultados porque puede presentarse situaciones como detectar un error que en realidad no existe o dejar pasar uno que sí está presente. Por eso, la norma enfatiza la importancia de aplicar correctamente las técnicas de muestreo de la NIA 540. Esta se centra en la auditoría de estimaciones contables y las revelaciones relacionadas. Esta norma es muy importante porque en estados financieros hay partidas que no se pueden medir con exactitud y deben de ser estimadas. El auditor tiene varias responsabilidades. Primero, identificar y valorar los riesgos en estas estimaciones. Luego, debe diseñar procedimientos para responder a riesgos y asegurarse de que la información sea razonable. También debe de evaluar si existe algún sesgo de la dirección, documentar todo el trabajo realizado y comunicar cualquier hallazgo relevante. Algunos ejemplos de estimaciones contables son el valor razonable de activos, los ingresos o gastos futuros, las provisiones o reservas. En pocas palabras, la NIA 40 garantiza que las estimaciones contables sean confiables y transparentes.